Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un drama que está haciendo temblar los cimientos del showbiz en Turquía. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un escándalo que ha explotado como una bomba y que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo has adivinado, vamos a destapar la verdad detrás de los rumores que llevan meses circulando. Rumores de traición, de secretos, de un quiebre que nadie vio venir. ¿Están listos para saberlo todo? Antes de que empecemos con este jugoso chisme, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Traemos contenido fresco y emocionante todos los días, así que no querrán quedarse fuera de la jugada. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios, sus likes y sus compartidas significan el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Hace ya un tiempo el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era la envidia de todos. Su amor floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Tocando a tu puerta, y traspasó la pantalla. Su química era innegable, sus miradas lo decían todo y sus fotos juntos en redes sociales derretían corazones. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para miles de fanáticos alrededor del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Los rumores de problemas en el paraíso comenzaron a circular poco después del final de la serie. Pequeñas indirectas en redes sociales, ausencias notorias en eventos públicos y la falta de nuevas fotos juntos encendieron las alarmas. Al principio muchos pensamos que se trataba simplemente de compromisos profesionales, de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos. Pero la verdad era mucho más oscura y complicada. La imagen idílica que proyectaban, cuidadosamente construida y mantenida a través de sus perfiles públicos, comenzaba a mostrar grietas que presagiaban el derrumbe. Según fuentes cercanas a la pareja, la relación ya venía sufriendo un desgaste importante desde hacía meses. La presión mediática, la constante vigilancia de los fanáticos y las exigencias de sus carreras estaban pasando factura. Cada movimiento era analizado, cada palabra interpretada y cada gesto magnificado por una legión de seguidores ávidos de detalles. Esta constante exposición, lejos de fortalecer el vínculo, lo erosionaba paulatinamente. Además, surgieron diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos futuros y sus prioridades personales. Hande, enfocada en consolidar su carrera como actriz internacional, con ambiciones de conquistar Hollywood y explorar papeles más complejos y desafiantes. Kerem, con aspiraciones de explorar nuevos caminos como productor y director, buscando mayor control creativo y la libertad de contar sus propias historias. Estas ambiciones divergentes crearon una brecha que se fue agrandando con el tiempo. No se trataba simplemente de sueños individuales, sino de visiones de futuro que chocaban frontalmente, impidiendo la construcción de un camino compartido. Pero la verdadera bomba, la que hizo explotar todo por los aires, fue la aparición de un tercer personaje en esta historia. Una fuente confiable que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias profesionales, asegura que Kerem Bürsin habría tenido un acercamiento más que amistoso con otra actriz. Una joven promesa del cine turco con quien compartió set en una nueva producción. Esta actriz, identificada en algunos círculos como Melisa Dongel, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente, se ha convertido en el centro de la tormenta mediática. Se la describe como una joven talentosa, ambiciosa y con una belleza que rivaliza con la de Hande. Si bien no hay pruebas contundentes que confirmen un romance, los rumores son cada vez más insistentes y las coincidencias demasiado sospechosas. Desde cenas privadas hasta mensajes intercambiados en redes sociales, pasando por miradas cómplices captadas por las cámaras en eventos públicos, los indicios apuntan a una conexión que va más allá de la mera amistad profesional. Los fanáticos más acérrimos de Hande y Kerem han emprendido una cruzada en redes sociales para desmentir los rumores y defender la inocencia de su ídolo. Pero la persistencia de las informaciones y la falta de una negación rotunda por parte de los involucrados alimentan aún más la especulación. Imagínense la escena, Hande descubriendo por medio de amigos en común o incluso a través de las redes sociales, este acercamiento de Kerem con otra persona. La decepción, la rabia, la sensación de traición. Un golpe durísimo para una relación que parecía indestructible. Y aunque ninguno de los dos aceó
Firmado ni desmentido oficialmente la ruptura, las señales son más que evidentes. Su distanciamiento es palpable, sus interacciones en redes sociales son mínimas y sus apariciones públicas por separado son cada vez más frecuentes. Los gestos de cariño y complicidad que solían prodigarse mutuamente han desaparecido, reemplazados por una frialdad distante que no pasa desapercibida para nadie. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo ha enfrentado esta situación? Pues bien, según nuestras fuentes, Ande ha preferido mantener un perfil bajo y enfocarse en su trabajo. Se ha refugiado en sus proyectos profesionales, buscando distraerse del dolor y la decepción. Ha estado viajando constantemente, asistiendo a eventos internacionales y trabajando en nuevas películas y series. La hemos visto deslumbrar en alfombras rojas, promocionando sus últimos trabajos y concediendo entrevistas en las que, aunque evita mencionar directamente la situación con Kerem, transmite una imagen de fortaleza y resiliencia. Además, se ha rodeado de sus amigos y familiares, buscando apoyo y consuelo en sus seres queridos. Su hermana, Gamze Ercel, ha sido un pilar fundamental en estos momentos difíciles, brindándole un hombro en el que llorar y un consejo sabio para afrontar la adversidad. También se ha visto a Ande compartiendo momentos de diversión y relajación con sus amigas más cercanas, tratando de recuperar la normalidad en su vida y olvidar, aunque sea por un rato, el drama que la rodea. Sin embargo, no todo han sido malas noticias para Ande. Su carrera sigue en ascenso, cosechando éxitos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento y su belleza la han convertido en una figura admirada y respetada en todo el mundo. Ha recibido elogios por sus interpretaciones, ha firmado contratos con importantes marcas internacionales, y se ha convertido en un referente de estilo para millones de jóvenes. Y aunque su corazón pueda estar roto en este momento, sabemos que es una mujer fuerte y resiliente que sabrá superar este obstáculo y seguir brillando con luz propia. La adversidad, en muchos casos, puede ser un catalizador para el crecimiento personal y profesional, y Ande parece estar decidida a convertir este dolor en una oportunidad para reinventarse y alcanzar nuevas metas. En cuanto a Kerem, la situación es un poco más complicada. Si bien su carrera también va viento en popa, la sombra de la infidelidad pesa sobre su imagen. Muchos fanáticos se sienten decepcionados y traicionados por su actitud, y las críticas no se han hecho esperar. Lo acusan de ser desleal, de no valorar el amor de Ande y de priorizar sus ambiciones personales por encima de la relación. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los defensores de Ande y los de Kerem se enfrentan en acalorados debates, defendiendo a capa y espada a sus ídolos. Tendrá que trabajar duro para recuperar la confianza de su público y demostrar que es un hombre digno de admiración. Deberá mostrar arrepentimiento, asumir su responsabilidad y demostrar con hechos que está dispuesto a enmendar sus errores. Pero el camino hacia la redención no será fácil, y dependerá en gran medida de su actitud y de sus acciones futuras. El silencio que ha mantenido hasta ahora solo ha contribuido a alimentar las especulaciones y a dañar aún más su imagen. La verdad es que esta historia nos deja una gran lección: ni siquiera las relaciones más perfectas son inmunes a los problemas y las tentaciones. El amor, por muy fuerte que sea, necesita ser cuidado y alimentado constantemente. La comunicación, la confianza y el respeto son fundamentales para construir una relación duradera y saludable. Y cuando estos elementos fallan, las consecuencias pueden ser devastadoras. La vida de las celebridades, con su constante exposición mediática y sus exigencias profesionales, puede ser un caldo de cultivo para la infidelidad y la ruptura. En fin, es el resumen de lo que sabemos hasta ahora sobre la bomba que ha explotado en Turquía, la posible traición de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Una historia llena de drama, secretos y decepciones que nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan glamorosa como parece. Detrás de las sonrisas perfectas y las poses estudiadas, se esconden seres humanos con sus propias inseguridades, miedos y debilidades. Ahora, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante. Recuerden que todo lo que hemos contado aquí se basa en rumores y fuentes cercanas a la pareja, por lo que no podemos asegurar al 100% la veracidad de los hechos. La verdad, como siempre, puede estar en algún punto intermedio entre lo que se dice y lo que realmente sucede. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente traicionó a Hande? ¿Piensan que la relación tenía futuro? ¿Qué le aconsejarían a Hande en este momento difícil? Cr.
¿En qué Melissa Dongel es la tercera en discordia? Dejen sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me regalen un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este escándalo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme se hace más llevadera. Besos.